Mi jefe me llamó mediocre y me humilló frente a toda la empresa. 4 años después, compró su traje más caro para impresionar al nuevo dueño. Era yo. Así son los mediocres. La voz de Roberto Pineda resonó en la sala de juntas con la claridad cruel de un cristal al romperse. Siempre esperando que otros les arreglen la vida. Se rió. Una risa corta, gutural, y la manada de ejecutivos que lo rodeaba, mis supuestos colegas, le siguió la corriente con risitas nerviosas y cómplices. El proyector seguía mostrando la diapositiva con el error, un simple cero de más en una tabla de proyecciones, pero en ese momento se sentía como si estuviera proyectando mi alma desnuda para que todos la pisotearan. El calor me subió por el cuello hasta quemarme las orejas. Sentí 30 pares de ojos clavados en mí, no con ira, sino con esa lástima condescendiente que es 1000 veces peor. No dije nada. No podía. Solo asentí lentamente, bajé la mirada a la mesa de caoba pulida y vi mi propio reflejo distorsionado, el de un hombre insignificante. Durante 10 años, mi vida profesional orbitó alrededor de Roberto Pineda. Yo era su asistente personal en Logística Integral Pineda, una empresa que llevaba su apellido pero que había sido fundada por su padre. Roberto no heredó el gen del trabajo duro, pero sí el de la arrogancia. Dirigía la empresa desde su oficina de la esquina, una pecera de cristal en el último piso desde donde nos observaba como un emperador romano a sus gladiadores. Siempre iba impecable con sus trajes italianos a medida y su sonrisa venenosa, esa que mostraba demasiados dientes y ninguna calidez. Yo era su sombra, su chico de los recados, su mago personal. Mi trabajo no consistía en organizar su agenda, sino en hacer que la caótica realidad de su vida pareciera una sinfonía de éxito. Atendía las llamadas de su esposa mientras él estaba en un hotel con su amante. Rearmaba presentaciones enteras a las 3 de la mañana porque a él se le había olvidado una junta con inversionistas. Mentía a clientes furiosos, asegurándoles que su cargamento no estaba varado en la aduana por un papel que Roberto no firmó, sino por circunstancias imprevistas. Yo era el filtro entre su incompetencia y el mundo. Y a pesar de todo, una parte estúpida y ambiciosa de mí lo admiraba. Veía su poder, su carisma superficial, la forma en que la gente se encogía o se enderezaba en su presencia. Creía, en mi ingenuidad, que esa era la cima. Pensaba que si trabajaba más duro que nadie, si era más leal, si absorbía todas las humillaciones en silencio, algún día él lo reconocería. Algún día, me daría una oportunidad real. Me convertiría en su mano derecha, no solo en sus manos de repuesto. La realidad era que a Roberto le encantaba tenerme cerca precisamente porque podía recordarme constantemente mi lugar. Disfrutaba teniéndome como su ejemplo personal de lo que él consideraba uno más del montón. Pequeñas pullas en los pasillos, comentarios sarcásticos sobre mi coche viejo, bromas sobre mi sueldo delante de otros. Yo lo aguantaba todo con una sonrisa forzada, diciéndome que era el precio a pagar. La reunión de esa mañana fue la gota que derramó el vaso. Estábamos presentando las proyecciones trimestrales a todo el equipo directivo. La noche anterior, Roberto me había enviado los datos finales a la 1 de la madrugada, con un email escueto que solo decía, incorpóralos. Urgente. No dormí. Crucé los números, armé las diapositivas y dejé la presentación lista en su escritorio a las 7 de la mañana. El error estaba en sus datos, no en mi trabajo. Un error que él, en su prisa y probablemente ebrio, había cometido. Pero cuando la cifra anómala apareció en la pantalla, no dudó ni un segundo. En lugar de asumir su responsabilidad, vio la oportunidad perfecta para su teatro del poder. Me señaló con su pluma Mont Blanc y soltó esa frase. Así son los mediocres. La humillación fue total y absoluta. No fue solo la acusación, fue la forma en que orquestó el momento, convirtiéndome en el bufón de su corte para reafirmar su autoridad. Salí de esa sala sintiéndome hueco, como si me hubieran arrancado algo de dentro. Esa noche no pude dormir. Me quedé parado frente al espejo del baño de mi pequeño apartamento, mirando mi propio reflejo. Vi las ojeras, la línea incipiente de la calvicie, los hombros encorvados por el peso de la resignación. Vi al hombre que mis colegas vieron en esa sala. Un mediocre. Y entonces, algo se rompió. O quizás, algo se forjó. No fue una explosión de rabia, fue una implosión de claridad fría como el hielo. Me di cuenta de que llevaba 10 años suplicando por un respeto que nunca iba a llegar. Me di cuenta de que Roberto no era un dios, era un parásito. Y yo era su anfitrión. Esa noche, en el silencio de mi baño, tomé una decisión. El respeto no se pide de rodillas. Se toma de pie. Dejaría de intentar escalar su montaña. Construiría la mía propia. A partir del día siguiente, me convertí en dos personas. De día, seguía siendo el asistente eficiente y silencioso de Roberto, asintiendo y sonriendo, pero ahora mi sumisión era una máscara, un camuflaje.
De noche, comenzaba mi verdadera vida. Vendí mi coche, aquel del que tanto se había burlado Roberto, y empecé a usar el transporte público. Cada centavo que ahorraba iba a un fondo que etiqueté como guerra. Dejé de salir. Dejé de comprar cualquier cosa que no fuera estrictamente necesaria. Mi vida se redujo a trabajar, comer y dormir. Y aprender. Conseguí un segundo trabajo, de madrugada, en un centro de distribución cerca del aeropuerto. No era glamuroso. Descargaba camiones, clasificaba paquetes, aprendía sobre rutas de transporte, permisos de aduanas y la logística real, la que huele a diésel y a sudor, no a ambientador de oficina caro. Escuchaba a los transportistas, a los jefes de almacén, a los agentes aduanales. Hacía preguntas. Absorbía conocimiento como una esponja. Estaba aprendiendo el negocio desde sus entrañas, desde el asfalto. Pasaron 4 años. 4 años de una existencia casi monacal, impulsada por un propósito helado. En ese tiempo, Logística Integral Pineda empezó a tambalearse. Las malas decisiones de Roberto, ya sin mí para cubrirlas y arreglarlas, comenzaron a pasar factura. Perdió 2 contratos importantísimos por su arrogancia. Se endeudó con inversiones estúpidas. El ambiente en la oficina se volvió tóxico, la gente talentosa empezó a irse. Yo observaba todo desde mi humilde escritorio, recopilando información, tomando notas, esperando. Mientras la empresa de Roberto se desangraba lentamente, yo prosperaba en la oscuridad. El conocimiento que adquirí en el centro de distribución me permitió ver oportunidades que los ejecutivos en sus torres de marfil nunca verían. Con los ahorros de mi fondo guerra y la ayuda de 2 socios, un viejo jefe de almacén y un transportista experimentado que, casualmente, también habían sido despreciados por gente como Roberto, fundamos nuestra propia pequeña empresa de logística. Soluciones Terra. No teníamos oficinas lujosas, solo un pequeño local alquilado y 3 teléfonos móviles. Pero éramos ágiles, eficientes y teníamos hambre. Nos especializamos en lo que Pineda siempre descuidaba, la carga complicada, las entregas de última hora, los problemas que requerían creatividad y no solo un apellido. El punto de inflexión llegó un martes por la mañana. Un correo electrónico masivo a toda la empresa Pineda, el dueño original y accionista mayoritario, un fondo de inversión extranjero que rara vez intervenía, anunciaba su retirada del sector. Pondrían a la venta su paquete accionarial completo, el 75% de la compañía. Mi corazón no se aceleró. Se calmó. Era el momento que había estado esperando durante 1460 noches. Yo había estado siguiendo los movimientos de ese fondo durante más de un año. Conocía sus finanzas, sus otros intereses, su necesidad de liquidar activos. Durante los siguientes 2 meses, orquesté la operación más importante de mi vida. A través de una empresa fantasma creada para la ocasión y utilizando a nuestros abogados como intermediarios para que mi nombre no apareciera por ninguna parte, iniciamos las negociaciones. El precio de las acciones de Pineda estaba por los suelos. La reputación de la empresa estaba hecha jirones. Roberto, en su desesperación por mantener su puesto, había maquillado los informes para que la situación no pareciera tan catastrófica, algo que, irónicamente, nos ayudó a conseguir un precio aún más bajo. Nadie más quería comprar una empresa que se hundía. Excepto nosotros. Porque yo sabía exactamente dónde estaban las fugas y cómo repararlas. El día que se firmó la transferencia, no lo celebré. Solo sentí el peso de la responsabilidad y la fría satisfacción de un plan ejecutado a la perfección. Se programó una reunión general para 2 semanas después, para presentar oficialmente al nuevo dueño. Vi a Roberto pavonearse por la oficina durante esos días, con una confianza renovada y falsa. Se compró un traje nuevo, aún más caro que los anteriores. Repartió sonrisas y palmaditas en la espalda, asegurando a todos que había convencido personalmente a los nuevos inversionistas de que él era indispensable. El liderazgo y la lealtad son lo que valoran, le oí decir a un gerente. La ironía era tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo. El día de la reunión, el ambiente estaba cargado de expectación. Entré en el edificio no como el asistente que llega 1 hora antes, sino 5 minutos antes de la reunión, como un invitado. Subí en el ascensor privado, el que siempre me había estado prohibido. La secretaria de Roberto, una chica joven a la que él siempre trataba con desdén, me miró con los ojos abiertos como platos. Lo siento, la sala de juntas es solo para directivos, empezó a decir. Le sonreí amablemente. No te preocupes. Estoy en la lista. Me quedé fuera de la puerta de cristal, escuchando. Roberto estaba en su elemento, dando el discurso de su vida. Hablaba de su visión, de los sacrificios que había hecho, de cómo había guiado el barco a través de la tormenta. Era una obra maestra de la autoadulación.
Cuando terminó, en medio de un aplauso tibio, el director de recursos humanos, que era el único que sabía la verdad, carraspeó y dijo, y ahora, me gustaría presentarles al representante del nuevo consejo de administración y dueño mayoritario de la empresa. Esa fue mi señal. Empujé la puerta y entré en la sala. El silencio fue instantáneo, total. Fue como si alguien hubiera absorbido todo el sonido del universo. Los aplausos murieron en el aire. Las sonrisas se congelaron en los rostros. Vi a mis antiguos colegas mirarme, sus cerebros tratando de procesar una imagen que no tenía sentido para ellos. Pero yo solo tenía ojos para un hombre. Roberto. Se quedó de pie, en la cabecera de la mesa, con la boca ligeramente abierta. Su rostro pasó por una gama de colores fascinante, del bronceado artificial al rosa de la confusión, luego al rojo de la ira y, finalmente, a un blanco pálido, casi gris, del puro terror. Tú, balbuceó, la palabra apenas un soplo de aire. Caminé lentamente hacia la cabecera de la mesa. No sonreí. Mantuve mi expresión neutral, tranquila. Buenos días a todos, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Luego, me giré hacia él. Buenos días, Roberto. Gracias por calentar el asiento para mí. Esto es una broma, siseó, su fachada de poder desmoronándose en tiempo real. ¿Una broma de mal gusto? No, respondí, deteniéndome justo frente a él. No es una broma. Es una auditoría de rendimiento. Y la tuya empieza ahora. Le deslicé por la mesa la carpeta con la copia del documento de transferencia accionaria. Mi nombre estaba en la parte superior, en negrita. Lo miró como si fuera una serpiente. Luego levantó la vista hacia mí, y por primera vez en 10 años, vi algo nuevo en sus ojos. No era arrogancia. No era desdén. Era miedo. Un miedo primario y absoluto. ¿Qué vas a hacer?, preguntó, su voz un hilo tembloroso. Me incliné ligeramente hacia él, para que solo él pudiera oírme. Nada que tú no me hayas enseñado, susurré. Voy a recordarte cuál es tu lugar. No lo despedí ese día. Eso habría sido demasiado rápido, demasiado misericordioso. Lo mantuve en su puesto durante una semana. Le asigné la tarea de preparar un informe completo sobre todas las malas decisiones que habían llevado a la empresa a la ruina. Tuvo que detallar cada contrato perdido, cada inversión fallida, cada queja de cliente. Tuvo que presentármelo a mí, en su antigua oficina, mientras yo estaba sentado en su silla. El último día, lo convoqué a recursos humanos. Estaba lloviendo a cántaros. Cuando salió, llevaba sus pertenencias en una caja de cartón, igual que en las películas. Se quedó parado en la acera, bajo la lluvia, sin paraguas, mientras el chófer que antes lo esperaba ya no estaba allí. Lo observé desde la ventana de la oficina de vidrio. La misma ventana desde la que él me había observado a mí durante una década. No sentí alegría. Ni siquiera satisfacción. Solo sentí equilibrio. El universo, por fin, en su sitio. Cerré las persianas y volví al trabajo. Había una empresa que reconstruir. El respeto no se exige con gritos en una sala de juntas. Se construye en el silencio de la estrategia y se cobra en el momento exacto en que tu oponente se da cuenta de que la partida terminó mucho antes de que él supiera que estaba jugando. ¿Hice justicia o simplemente me convertí en el mismo tipo de monstruo que él, usando el poder para destruir a alguien? Para más historias que te harán cuestionarlo todo, síguenos. Cada historia debe sentirse como una confesión real que solo podría contarse una vez en la vida.